Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Os presentamos una noticia que puede ayudarte a acceder a tu primera vivienda. Y es que si tienes hasta 35 años o es integrante de una familia con hijos, el gobierno ha aprobado una medida mediante la ayuda del 20% con un aval para la entrada de tu hipoteca. Presta atención a este vídeo porque te vamos a analizar todo, qué requisitos, a quiénes se les concede, qué ocurre si no pagas la parte que te corresponda, qué ingresos debes tener, si pueden pedirlo dos personas a la vez, etcétera, etcétera. Presta atención al vídeo porque es muy interesante. ¡Empezamos! La última medida que hemos aprobado también en el Consejo de Ministros. Es innegable que la apuesta del Gobierno y su prioridad es fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible, pero también es cierto y es una realidad que no podemos obviar, que también hay determinadas zonas y también hay situaciones entre los más jóvenes y entre las familias que tienen, por ejemplo, menores a cargos, que es, en fin, ¿no?, su deseo, su voluntad de poder optar a la compra de una vivienda. Tal y conforme ha anunciado la ministra en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este ha aprobado la creación de una línea de avales del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, que va a cubrir hasta el 20%, aunque también, como vamos a ver en el vídeo, puede aumentar al 25% del importe de las hipotecas, destinada a familias con hijos a cargo y también a personas de hasta 35 años. Todo ello para impulsar la promoción de más de 60.000 viviendas para quienes se consideran son los más perjudicados. El objetivo de esta medida es que los jóvenes y familias con deseo y voluntad de comprar vivienda y que tienen solvencia y capacidad financiera para ello, pero que no disponen del ahorro necesario para pagar la entrada que les solicita la entidad bancaria, pueda hacerlo. Son personas, son jóvenes, son familias que tienen solvencia, que tienen capacidad financiera para poder comprar una vivienda, pero que en su caso no disponen del ahorro necesario para poder ofrecer la entrada que les solicita la entidad bancaria. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es articular a través del ICO esa línea de avales para que sea el ICO el que pueda avalar esta parte que se pide por parte de las entidades financieras, que es el 20% del riesgo del principal del crédito. El ICO nos avala con un 20 o incluso un 25%. Pero, ¿qué es un aval? Decir que básicamente es una garantía de pago que cubre el posible impago de una deuda. En este caso concreto, el Estado se convierte en avalista y será por tanto el que responda ante el banco por el solicitante del aval en el caso de que éste no pueda efectuar el pago que tiene convenido. Vamos a ver cómo funciona el aval del 20% para comprar una vivienda y a continuación vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. El Estado avalará el 20% del importe de la propiedad, lo que permite a los beneficiarios conseguir hasta el 100% de la hipoteca. Por norma general, los bancos financian un máximo del 80% del valor de la vivienda, por lo que hay que tener ahorrado el otro 20% para hacer frente a la entrada, más otro 10% que más o menos corresponde a los gastos hipotecarios y a los impuestos. Sin embargo, con el aval del gobierno, solo será necesario haber ahorrado un 10% del valor de la vivienda. Por ejemplo, para una vivienda de 100.000 euros habrá que tener ahorrados 10.000 euros en lugar de 30.000 euros, que son 20.000 de entrada más los 10.000 que decimos que se presupuestan de gastos y de impuestos. Vamos a ver a continuación el caso de una vivienda que vale 200.000 euros. Vamos a ver cómo la diferencia entre tener aval y no tener aval. Como decimos, el ejemplo corresponde a una compra de una vivienda valorada en 200.000 euros y vamos a ver por los diferentes conceptos la diferencia entre no tener este aval y tener el aval.
El coste de la vivienda pues es invariable, tanto sin como con aval son 200.000 euros. La entrada es del 20%, pues si no tenemos ese aval tenemos que ingresar al banco por la hipoteca o antes de que nos dé la hipoteca 40.000 euros. En el caso de que tengamos aval no tenemos que pagar nada porque es precisamente el ICO el que nos da esos 40.000 euros. Gastos e impuestos hemos dicho que son el 10% del valor de la vivienda, que en este caso tanto en uno como en otro, con aval o sin aval, son 20.000 euros. Cantidad concedida de la hipoteca, que corresponda al 80%, sin aval, que sería 160.000, nos van a dar 160.000 euros de hipoteca, y con el aval nos van a dar el 100% del valor, los 200.000 euros. Ahorros a aportar con la entrada. Si no tenemos aval, tenemos que aportar 60.000 euros. Con el aval solamente tendríamos que aportar 200.000 euros. Y ahora bien, el importe a devolver de la hipoteca, si no tenemos aval son 160.000 y con el aval son los 200.000. ¿Quién concederá estos avales? Pues estos avales públicos se concederán a través del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, que es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial y que está adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que concede avales a empresas, a entidades y a partir de ahora también a particulares. Y entonces, ¿qué tenemos que ir? ¿A la sede del ICO en Madrid a solicitar este aval si vivo en Las Palmas de Gran Canaria? Pues no, vamos a ver a continuación que no hay que hacer eso. Entonces, ¿cómo se solicitarán los avales del ICO? Se podrán solicitar directamente en el banco donde se tramite la hipoteca, al igual que ya ocurre con otras ayudas que dan algunas comunidades autónomas, siempre que sea una entidad adherida y que ya colabora con el ICO. Decir que actualmente hay 30 entidades, la mayoría de los grandes bancos, que colaboran con el ICO. Decimos en la portada y en la miniatura de este vídeo y también aquí en cada una de las diapositivas arriba, en el título, que el aval es del 20% de la hipoteca, pero en realidad puede ascender al 25%. ¿Por qué? Pues porque si la compra de la vivienda tiene la calificación energética de sostenible, es decir, que sea una vivienda eficiente energéticamente con la calificación mínima de D o superior, se podrá financiar hasta el 25% de la compra mediante el aval. Esta cantidad, el 20%, se puede incrementar un 5% más, es decir, puede llegar hasta el 25% si la vivienda a adquirir dispone de una calificación energética mínima D. Bien, pues todo esto que llevamos explicado está muy bien, me interesa. ¿Qué requisitos tengo que cumplir para conseguir este aval? Pues vamos a decir los requisitos generales y ahora después uno particular. Los requisitos generales conocidos hasta ahora son los siguientes: que sea la primera vivienda que se compra y que se utilice para la vivienda habitual. Debemos residir en España, disponer de DNI o NIE, tener un perfil financiero apto para solicitar una hipoteca, que la vivienda no exceda del precio máximo especificado en cada ayuda. Estos son los 5 requisitos generales y ahora vamos a ver uno que hay que tener como requisito específico y es: si eres menor de 35 años, tener unos ingresos inferiores a 37.800 euros o hasta 75.600, es decir, el doble, si son 2 los compradores. O por otro lado, ser una familia con hijos a cargo, en este caso no hay límite de edad. Y en cuanto a los ingresos, podrán ser más altos en función del número de hijos que tengamos a cargo. A continuación vamos a dar respuesta a 3 preguntas importantes. La primera es: ¿pueden pedir este aval 2 personas para comprar una misma casa, una misma vivienda? La respuesta es que sí. ¿Cuándo? Pues siempre que ambas personas obtengan unos ingresos inferiores a 75.600 euros en total. ¿Y hasta cuándo se puede solicitar esta ayuda? En principio, hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque no se descarta que se amplíe este plazo. Y ahora queremos que prestéis mucha atención porque quizá viene la pregunta más importante de todas y es: ¿qué pasa si no puedo pagar? Que el avalista
el ICO deberá hacer frente a los pagos frente al banco. En el caso del titular o titulares de una hipoteca avalada por el ICO, será este organismo el encargado de devolver al banco ese 20% avalado. Pero ojo, el resto, por el 80% restante, somos nosotros los que tenemos que hacer frente respecto al banco. Y no queda ahí la cosa, sino que el ICO nos va a reclamar a nosotros las cantidades que haya abonado del banco. En definitiva, el hecho de que nos avale el banco es para darnos un impulso para poder hacer frente a la entrada, que es del 20% y que muchas personas y familias no tienen ahorros para poder hacer frente. Pero no significa que no haya que pagar. Que quede muy claro. Ya sabéis que para estar informados a la última de ayudas, subvenciones, prestaciones, pensiones, etcétera, si todavía no lo estás, deberías suscribirte a Gestiones Fáciles. Lo puedes hacer ahora pinchando en el logotipo que aparece debajo a la derecha. Ya sabéis que es totalmente gratuito. Y si lo que queréis es que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo, solamente tenéis que pinchar en la campanita. Si este contenido te ha gustado, te pedimos tu apoyo con un like y también puedes compartir el vídeo con el enlace en tu red social favorita. ¿Para qué? Pues para poder ayudar a otras personas. Sin más, te deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.